Es un poco más costosa, son $350,000. Tiene obviamente garaje para 2 carros, tiene aire central, la calefacción es eléctrica. Esta segunda casa que fuimos a ver tiene un HOA de 250 semianuales. Somos una familia que viaja por Estados Unidos para mostrarte su cultura, costumbres y toda la belleza de este país. Bien amigos, hoy les vamos a mostrar varias casas y la modalidad que escogimos es una que de verdad nos hubiese encantado a nosotros haberlo hecho cuando compramos nuestra casa. Pero en realidad pues lo quisimos hacer para que ustedes, los que ahora van a comprar casa, tengan esta nueva forma. Y la verdad que bien dinámico y bien ajustado a tu tiempo pues. Este es que tú buscas en Zillow casas o en Zillow o en cualquier aplicación donde tú puedas ver que las casas estén en open house. ¿Qué significa que las casas están en open house? El realtor que está encargado pues de vender esas casas te pone un día completo o 2 horas o 3 horas, depende de la información que ellos te den, para que tú vayas sin ningún compromiso a ver, o sea, en tu tiempo y bajo tus condiciones la casa. Obviamente, ahorita con lo de la pandemia necesitas llevar tapabocas, lavarte las manos y toda esa cuestión de protocolo. Pero en realidad tú lo haces bajo tu tiempo, que es lo más importante, y no tienes ninguna presión de realtor. Y es bien bueno porque tú puedes observarla sin ninguna presión, como ya les dijimos, y pues evalúas todos los pros y los contras. Los pros y los contras, exactamente. Sí, y te puedes ir haciendo una idea de lo que tú quieres y cómo se ve, porque una cosa es verlo en imágenes, también eso es que hay que acotarlo en las aplicaciones, las imágenes. Acuérdense que esas son fotos profesionales que hacen que se vean hermosos, y se vean grandísimos y se vean espaciosos. Y otra realidad es cuando tú vas a ver la propiedad y entras a las habitaciones, entras a los cuartos, entras a la sala y te darás cuenta que mucho cambia de una imagen presentada en un website a ver la casa real. Exacto. Entonces pues vamos a ver todas estas casas con esta modalidad que nos hubiese encantado ver, aunque tuvimos un buen realtor, la verdad, pero esta forma la verdad es que es como más relajada y no tienes ninguna presión pues de que tienes un realtor y que tienes que ver tantas casas, o tú lo haces simplemente en tu tiempo y puedes ver la cantidad que quieras pues porque no hay ningún límite. Bien amigos, para los que no sabían, cuando tú compras o alquilas una casa aquí en los Estados Unidos, esta te incluye los electrodomésticos más importantes de la casa: el aire acondicionado y la calefacción, el refrigerador y la estufa, además del lavavajillas, que es uno de los artefactos más usados aquí en los Estados Unidos. Obviamente también a veces te puede incluir el microondas, lavadora y secadora. Bien amigos, como les dijimos anteriormente, fuimos a visitar 3 casas. La primera que pudimos visitar fue una casa de $239,900, 3 habitaciones, 2 baños y 1,147 pies cuadrados. La verdad es que no era muy grande. Está en la ciudad de Garner, el pueblo de Garner, que está cerca de Raleigh, la capital. Está remodelada, completamente remodelada. Pero para la actualidad del mercado no está tan barata como pensamos que pudiera estar. Sí está un poquito costosa. La casa es de 1963, una single family, o sea, tiene su propio terreno, no está pegada a otras casas, está bien de terreno, tiene bastantes pies cuadrados o metros cuadrados, como ustedes lo quieran ver, dependiendo de qué país lo veas. Pero aquí en Estados Unidos es pies cuadrados. Y estaba cercada, no tenía cercos de madera, pero sí tenía cercos de metal. Pero la casa está muy bien, así que... Sí, y a pesar de que es una casa vieja, aquí la verdad es que las casas viejas se revalorizan, y sobre todo cuando le hacen las remodelaciones como a esa le hicieron, ya ustedes lo ven en el video, pues le pusieron su granito. Aquí por lo general las casas vienen con todas como decir, los artefactos de la cocina, y a pesar de, como les decía, que era muy vieja, la verdad es que está bien conservada y ellos la remodelan pues con la idea de que obviamente se revalorice mucho más. Bueno amigos, la siguiente casa que fuimos a visitar es una casa de $305,000. Tiene 3 habitaciones, 3 baños, es 2,151 pies cuadrados y queda en la ciudad de Raleigh también. La casa la han visto 4,359 personas, tienen 19 días en el mercado y la casa es del 2005. Y
tiene garaje para 2 vehículos y tiene gas también. Es un single family. Todas las casas que le vamos a mostrar en este video van a ser como casas unifamiliares. ¿Por qué? Porque la idea de cuando vas a comprar aquí en los Estados Unidos, como las casas son de madera, pues la verdad es que nuestra recomendación es que sean casas unifamiliares. Ahora, obviamente, todo depende del presupuesto y ya para las personas cuando llegan preferiblemente alquilan apartamentos porque obviamente es un poco más económico y no piden también tantos requisitos, pues. Esta casa, esta segunda casa que fuimos a ver, tiene un HOA, o sea, HOA en español, de 250 semianual. ¿Qué es HOA? Para nosotros sería como el condominio que se paga, o sea, lo que tú tienes que pagar mensual o depende de cómo sea, en este caso es semianual, quiere decir que son 250 cada 6 meses, o sea que serían $500 al año. Por lo general, cuando el precio no es muy alto, eso tú lo pagas por mantenimiento de que te corten la grama, los bombillos los cambien. Obviamente cuando pagas mucho más es porque obviamente ya la urbanización tiene piscina, tiene gimnasio, tiene parque. Eso va a depender. En realidad, eso depende de cada persona, pero mi recomendación es que preferiblemente que no tenga como asociación de vecinos, eso de condominio, porque al final... Para tu primera casa, sí, nosotros recomendamos que no trates de que no tenga HOA porque es un gasto innecesario, de verdad, porque muchas cosas tú las puedes conseguir afuera más económicas y la verdad, por lo menos en North Carolina, el clima es tan cambiante que la piscina casi no la vas a usar y el gimnasio ahí más o menos lo vas a poder usar eventualmente, pero no mucho. Son cosas que uno puede apalear de otra forma. Como se nota, tiene sus vistas hacia afuera. Tiene doble closet, ¿no? ¿Tiene doble closet? Oh, este cuarto tiene doble closet. Se supone que es uno de los cuartos pequeños. La ropa de invierno, la ropa de verano. ¿Sale por el otro lado? Está bueno. No, son 2 cuartos individuales, son 2 closets individuales. ¿Listo? Aquí está el segundo baño completo. Sirve para proyectos. Tercer cuarto. Bastante grande también. Un closet. Y vista hacia los árboles. Perfecto. Bueno, aquí tienen el otro living room. Bastante grande. Con vista hacia el patio. Todo ese patio es este. Este es el master bedroom. Perfecto, es bastante grande. Tiene un closet enorme, walk-in closet. ¿Se dan cuenta? Puedo dar la vuelta completamente. Y ya está el cuarto. Este es el baño principal. 2 lavamanos. Aquí nos vemos, hola. La ducha. Y obviamente su respectiva bañera. Tienen esa ventana y el trono. No puede faltar el trono. Vamos a ver la parte de abajo ahora. Seguro que les va a encantar. El concepto abierto, como se podrán dar cuenta, es bastante amplio y grande. Y nos dice la amiga que tienen más casas en el área. Sí. Las mismas especificaciones, el mismo tamaño. Lo mismo. Como hay 5 casas en el área. Oh, perfecto. Los chicos son los encargados de mostrarles las casas a la gente en esta área de Garner. Son excelentes personas, hablan inglés y español, así que no van a tener problemas en comunicarse con ellos. Y la información la estaremos dejando dentro de las descripciones del video. Mira amigos, esta tercera casa es un poco más costosa, son $350,000, pero la verdad es que es una casa sumamente grande, bastante espaciosa y además de eso está bien cuidada. La casa tiene 2.830 pies cuadrados, que eso es bastante, la verdad. Aquí en Estados Unidos es una casa sumamente grande, tiene 4 habitaciones y 3 baños. Y la casa es del 2004, o sea, preferiblemente lo que las personas dicen, o los realtors, que hemos estado hablando con realtors, es que si tu presupuesto te da, trata de comprar una casa que no tenga más de 15, de 20 años, porque obviamente tú no le vas a tener que hacer los arreglos que necesite. Sin embargo, a veces cuando las casas ya tienen bastante tiempo, pues ya le han hecho modificaciones que tú te vas a economizar o a ahorrar. Además de eso, pues las casas que son sumamente viejas
pues tienen como sus pros y sus contras, es como todo, la verdad. Sí. Bueno, y déjenme acotar que a pesar de lo más grande que la casa, si mal no recuerdo haber leído un artículo donde las casas promedio del país están alrededor de 350, o sea que esta casa, a pesar del tamaño que tiene y todo el terreno que tiene, porque es enorme, está dentro del promedio nacional, o sea que no está tan cara. En otros estados esto pudiera ser una casa fácil de 500, 600 mil dólares. Y si fuera en California, me corregirán los de California, creo que sería muchísimo más caro. Sí, si está algo diferente, creo que lo pueden dejar en los comentarios y nos dicen, mira, sí, acá es más caro o es más barato. Sí, nos gustaría mucho leer sus comentarios acerca de el país donde viven. Obviamente no van a poder comparar con el precio, pero si les parece muy económico o muy caro, por el contrario, las casas. Y si nos ves desde aquí, desde Estados Unidos, dinos de qué estado nos ves y si el precio es comparable o realmente igual o muy alto en el lugar donde ustedes viven. Nos gustaría mucho saber esa información del sitio donde nos ves. Bien, amigos, la información de esta casa es, primero, el precio es $320,000. Tiene 3 habitaciones, 3 baños y tiene 2.148 pies cuadrados. Pues está ubicada en Garner, aquí en North Carolina. Y la verdad es que el precio está bien asequible porque si lo comparamos con otras casas que hemos visto, esta en tamaño y precio, la verdad que está bien. Ok, la otra información es que la casa tiene apenas 14 días en el mercado. Eso a veces es bueno porque cuando las casas tienen muchos días en el mercado, a veces es porque tienen, como tú sabes, algún defectico o simplemente a las personas que han ofertado no les ha gustado o está sobrevaluada. Esas son algunas de las como cosas por las cuales a veces las casas pasan mucho tiempo en el mercado. La casa es del 2005, es single family, eso quiere decir que es una casa unifamiliar, o sea, no tienes vecinos pegados a las paredes. Si te pones a ver alrededor, no tienes vecinos a los lados. Obviamente tienes, pero no tan cerquita, pues. Tiene obviamente garaje para 2 carros, tiene aire central, que la calefacción es eléctrica. Con respecto a cuántas veces las personas la han visto, y aquí dice que ha tenido 2.243 views, o sea que 2.243 personas han tratado de ver o se han interesado por ver el precio y la información de esta casa. De ellos obviamente te lanzan un precio aproximado de cuánto tú vas a pagar mensual, y ellos dicen aquí que tú vas a pagar $1,436 mensuales. Eso tal vez habría que revisar bien los términos, porque a veces eso no te incluye el seguro de la casa, o además de eso no te incluye taxes anuales, porque aquí en Estados Unidos pagas tus taxes anuales de las casas y de los carros. Obviamente ellos con las casas, como un monto muy alto, te lo dividen en 12 meses y entonces te lo van agregando a lo que tú pagas mensual del mortgage, del seguro de la casa y obviamente del seguro del préstamo, porque esa es otra cosa que hay que explicarle. Y además de eso estaría incluido el cuánto pagas por los taxes, o sea, por los impuestos. Bien, amigos, muchas gracias por ver nuestro video. Díganos en los comentarios la verdad si les gustó esta nueva modalidad de hacerles llegar más información de aquí de North Carolina, sobre todo para las personas que se mudan para acá o están buscando un lugar donde mudarse. Déjenos acá abajo en todos los comentarios para saber si les gustó, si la comparación de los precios con sus lugares donde viven es diferente, es más alto o es más económico, al contrario, y tal vez pudiéramos convencer a nuestra realtor, la que nos ayudó, para que nos muestre o casas más económicas o obviamente casas más espectaculares para que ustedes las disfruten. Y que nos den más información detallada de qué cosas necesitas para poder aplicar una casa por primera vez. Es más, sabemos de buena fuente y de ellos mismos que personas que tienen Tax ID pueden aplicar para casas. Sí. Tax ID, las personas que no tienen un estatus definido, vamos a decirlo así, y puedan usarlo. Y también las personas que tienen un crédito bastante bajo, hasta 600 y algo, creo. Pero eso lo podemos comentar. Si a ustedes les gusta el video, dejen sus comentarios aquí, se lo podemos mostrar a ella. Mira, la gente quiere saber y nosotros haríamos el contacto con ella para ver si nos permite grabar. Sí, porque recuerden que obviamente nosotros no somos expertos, les estamos dando nuestra experiencia y lo que le podemos mostrar de aquí, cómo sería comprar casa, pero en realidad obviamente es bien importante asesorarse con una persona que sepa, en este caso pues una chica o un chico de la parte de inmobiliaria, o aquí se dicen realtor, y ellos le darán toda la información bien complementaria. Sin embargo, yo les voy a dejar como todos los tips o todas las cosas que
supuestamente son las más importantes pues, para tener tú en una carpeta bien guardadito a la hora de comprar una casa. Los leemos en los comentarios, amigos. Exacto. Así que, amigos, nos estamos viendo en un próximo video. Y por supuesto, no olviden darle like, suscribirse y compartirlo a otras personas de otros estados para que sepan cómo se vive en North Carolina. Así que fue un placer. Nos vemos en el próximo video.